incidencia en nuestro país es realmente grande y además también si no se reconocen los síntomas, si no se maneja adecuadamente, puede llevar a la muerte. La sonrisa caída, el no poder levantar uno de los brazos, la pérdida de fuerza en un lado del cuerpo o problemas al hablar pueden ser señales de que se está sufriendo un derrame cerebral. Las primeras 3 horas desde ese momento son claves para que las lesiones no sean mayores, pero también, aunque los hombres lo suelen padecer más, las mujeres son las que suelen morir más por esta causa, muchas veces por no prestar atención a los síntomas. Hoy nos acompaña el neurólogo Mario Gutiérrez y le recordamos que usted también puede enviar sus consultas al especialista a través de este WhatsApp 8708-1175. Le damos la bienvenida a Mario. Y bueno, Mario, derrames cerebrales lamentablemente es más común de lo que quisiéramos. Veíamos además que en el 2019 fue la segunda causa de muerte, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, pero llama la atención también que genera de alguna forma una mayor mortalidad en mujeres. Así es. Bueno, buenas tardes a todos. Feliz año, Melissa, y a toda la teleaudiencia. Sí, así es una causa de muerte bastante frecuente y lo triste también es que aquellos que no, pues que mueren quedan muy secuelados, ¿verdad? Porque nuestro cerebro funciona partes muy importantes de nuestro cuerpo. Es correcto, en cuanto a la división de por qué las mujeres quedan con más secuelas o hasta tienen un aumento en la mortalidad, se debe a que antes de los 50 años, antes de la menopausia, pues ellas tienen el efecto protector de las hormonas, el estrógeno o la progesterona, cosa que los varones no disfrutamos, y una vez que se pasa ese umbral de la menopausia, pues entonces el riesgo se equipara y luego inclusive hasta empiezan a tener más riesgo, probablemente aunado a la longevidad, porque normalmente las mujeres son un poco más longevas que los varones. Mario, una persona que sufrió ya un primer derrame cerebral, posiblemente más pequeño, que logró luego salir adelante, ¿está expuesto a que en cualquier momento también le vuelva a dar uno mayor o no necesariamente? No, es correcto, Melissa. De hecho, el principal factor de riesgo para tener un nuevo evento cerebrovascular, un nuevo derrame, digámosle a lo tico, es precisamente haber tenido un evento previo. Y entonces es de ahí que se implementen todas aquellas estrategias, todos aquellos controles de salud necesarios para controlar aquellos factores o aquellas causas que conllevaron a un primer evento. Entonces sí, es correcto, se puede recuperar, pero si sigue descompensado de sus patologías que lo conllevaron a un evento, más bien es más frecuente que tenga un segundo y hasta más eventos, ¿verdad? ¿Qué factores pueden influir para que esa persona sea candidata, que Dios no quiera, pero de alguna forma candidata a que esto pueda ocurrir? Sí, Melissa, en general, pues son todas aquellas condiciones que nos afectan la vasculatura, ¿verdad? Entonces la diabetes, la hipertensión arterial, la dislipidemia o el trastorno de los lípidos en la sangre, lo que llaman los triglicéridos, el colesterol, pero también hay otras condiciones importantes como son arritmias cardíacas, ¿verdad? Y en personas jóvenes, porque también hay que recordar que personas jóvenes pueden presentar estos eventos, pues hay otras condiciones genéticas o inclusive autoinmunes que los pueden predisponer a tener un evento cerebrovascular, un derrame. Doctor, todos esos factores de riesgo que presentó son muy comunes en nuestra población. Es correcto, sí, hay que recordar que hay una alta prevalencia de hipertensión arterial, pues dependiendo del corte de la edad, a la tercera edad, pues probablemente la mayor parte de nosotros vamos a padecer con cortes de hasta un 60, un 70% y diabetes de alrededor de un 30, un 40%, ¿verdad?, en nuestra población. Entonces es por eso que las causas de muerte atribuibles a infartos o atribuibles a enfermedad cerebrovascular, derrames, pues están altas, ¿verdad?, en las causas de mortalidad, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial, ¿verdad?, como lo escribió la OMS. Vamos a ver la siguiente imagen, que es como más gráfica sobre los síntomas o tal vez esos pasos donde usted dice, no, algo aquí está sucediendo. Vamos a verla en pantalla porque muestra muy bien esas señales que hay que detectar, doctor. Claro, esto es una campaña que se realizó en México. La trajo a nuestro país un colega que hizo un fellow, una subespecialidad allá, y es muy bonita porque, bueno, es fácil de recordar, se llama Camaleón.
Entonces se hace precisamente para que la población en general pues esté atenta a los síntomas más comunes de un evento cerebrovascular y puedan consultar a tiempo. Entonces es fácil de notar en una persona, ¿verdad?, cuando hay una desviación de la boca, cuando la boca está como torcida o inclusive hay derrame de saliva, ¿verdad?, o de alimentos, ¿verdad? También ¿La persona se está dando cuenta? La persona Siente. muchas veces se puede dar cuenta, ¿verdad? Hay veces, si son eventos pequeños, que es un familiar. Mira, papi, abuelita, ¿qué te pasó en la boca? Y sí, mira, es que siento como raro, pero no me había percatado. Pero también muchas veces estos eventos se acompañan de otra clase de sintomatología como una mano caída, o sea, una debilidad en un lado del cuerpo, ¿verdad? Eso sería el cama. El león es que habla muchas veces como la lengua arrastrada, ¿verdad? O a veces como si se hubieran tomado un par de tragos de más y personas que no toman, ¿verdad? O tienen inclusive dificultades para la expresión, a veces no pueden ni siquiera hablar, ¿verdad? A veces ni siquiera siguen indicaciones. Y finalmente está el ON, que es simplemente agarrar el teléfono, llamar al 911, porque como vos muy bien decías, una consulta temprana, o por lo menos una sospecha temprana, nos hace que hacer una serie de intervenciones para ver si este paciente puede ser tributaria inclusive a un tratamiento que le quitaría ese coágulo de sangre en la cabeza, ¿verdad? Hay dos tipos de eventos mayoritarios: los que se tapan las arterias del cerebro, ¿verdad?, que es conocido también como un evento cerebrovascular isquémico, derrame, pero hay otros que se revienta una arteria. Pero los más importantes, los más frecuentes son cuando se tapa la arteria. Y la ventaja es que para esos eventos hay tratamiento, siempre y cuando se consulten, ojalá en las 3 horas y si no hasta las 4 horas y media del inicio de los síntomas. Si no se hace dentro de este rango, ¿qué puede pasar después? Hay muchos estudios que están tratando de ver si aún los pacientes se benefician, aún haya pasado ese umbral, ¿verdad?, de las 4 horas y media, pero por supuesto que hay cosas que hacer, ¿verdad?, desde sobre todo estudiar a este paciente para determinar cuál fue la causa, el motivo por el cual le dio el derrame, hasta tratar esas causas y referir al paciente a una rehabilitación, ¿de acuerdo?, para que se haga una estimulación, ¿verdad?, de los déficits neurológicos con el cual la paciente o el paciente quedó. Doctor, tenemos una consulta que vamos a escuchar. Sí, buenas tardes. La consulta es la siguiente. Tengo un familiar que en estos días está hospitalizado porque él ahorita no ve, perdió la visión momentáneamente. Los médicos le han dicho que posiblemente le dio un derrame, pero que le están haciendo los exámenes y todavía no están los resultados. Le dijeron que posiblemente puede ser por la presión alta, que le dieron su bonazo de presión, pero él siempre se toma las pastillas. Muchas gracias. Bueno, como todo, ¿verdad?, hay que individualizar el caso. Sin embargo, sí, respecto a lo que dice el señor, de que él había parecido tener un control, hay que recordar que la hipertensión, muchas de estas enfermedades crónicas son enemigos silenciosos, van avanzando en el transcurso del tiempo y hay veces que las intervenciones terapéuticas, el tratamiento ya llegan tarde cuando hay cierta lesión en los vasitos más finitos de la cabeza, que es ahí donde están precisamente. Entonces, aunque tenga un buen control, hay veces que los eventos pueden ser atribuibles a una hipertensión crónica, que aunque tal vez no estaba descompensada, lleva 20 o 30 años evolucionando en el tiempo. En cuanto a si los síntomas visuales pueden ser atribuibles a un evento cerebrovascular, pues sí, podría, pero depende de si es un ojo afectado, si son los dos, o si asocian otros síntomas, ¿de acuerdo?, que para uno como neurólogo es importante, para tratar de identificar dónde está la lesión y tratar de atribuirle una causa, si es un evento, si es un tumor, si es una neuritis óptica por una enfermedad desmielinizante. Hay diferentes causas. Vean estos datos, qué interesantes para entender un poco qué es lo que está pasando en ese momento. Dice, por cada minuto en el que se reduce o detiene la circulación de la sangre en el cerebro de una persona, se pierde 1.9 millones de neuronas, 14 billones de conexiones neuronales, y 1 hora sin circulación supone un envejecimiento cerebral de 3.6 años. Así es, Melissa. De ahí las secuelas, doctor. Exacto. De hecho, nosotros, nuestro profesor principal y los neurólogos vasculares en Estados Unidos tienen una frase que es el tiempo cerebro. Entonces, por eso es que se implementan estrategias como Camaleón y otras en Estados Unidos para que la población en sí identifique, no un médico, no un paramédico, no un cruzrojista,
los síntomas y vayan lo más temprano a consultar a donde un médico para ver si son tributarios o no de algún tratamiento médico, pero sí, tiempo de cerebro. Doctor, pasa también que se presenta ya un evento más grande tal vez, donde ya se acude al médico, le realizan un TAC y se dan cuenta que ese no es el primero, que incluso ya tenía varios eventos que ni siquiera se percataron. Claro, eso es porque, como te decía, hay eventos de circulación grande y hay eventos chiquititos, muchos de los cuales pasan silentes. Y la torta con estos eventos silentes es que pasan desapercibidos para los pacientes y los familiares. Es decir, una persona puede tener ya por la edad, porque es diabético, hipertenso, de mucho tiempo de evolución, algunos pequeños vasos tapados, pero debido a que el cerebro es tan grande y tan funcional y entonces otras partes se complementan a otras, muchas veces no dan síntomas, ¿verdad? Pero es de ahí la importancia de tener un buen control en salud para asegurarnos que hay un buen control de los factores de riesgo cerebrovascular y tratar de minimizar el riesgo, no solamente de esos infartitos pequeñitos, sino por supuesto de los grandes que dejan más secuelas, ¿verdad? Doctor, más allá de mantener a raya la presión, tomar el medicamento de diabetes, dependiendo del caso, etcétera, ¿qué otro tipo de prácticas puede, no incluso cuando ya se es mayor, sino desde antes, porque también es una población también que está, en que puede pasar, ¿qué podemos hacer? Claro, hay que recordar que dentro de la carga de factores de riesgo hay factores que podemos modificar y hay factores que ya no podemos modificar. Entonces, por ejemplo, el hecho de ser un afrodescendiente, por ejemplo, de ser una femenina, el hecho de que nuestros tíos, papás, abuelos han padecido de eventos isquémicos en corazón o el cerebro, no podemos quitar esos factores de riesgo, entonces por supuesto que tenemos que adoptar estilos de vida mucho más saludables. Entonces, ¿como cuáles? Tratar de hacer actividad física desde que estamos más jóvenes, ¿verdad? 3 o 4 veces a la semana, 30 minutos, evitar el tabaquismo, tratar de disminuir lo más que se pueda la ingesta alcohólica, máximo 1 o un trago en mujeres y 2 tragos en varones. El hecho de tener un buen control médico previniendo, ¿verdad?, la evolución de nuestras enfermedades crónicas y un buen control en salud, pues en general es la manera en cómo más pudiéramos incidir en evitar un evento cerebrovascular a los 20, 30, 40 años, ¿verdad? Tenemos otra consulta, doctor, que vamos a ver aquí en pantalla. Dice, buenas tardes, mi mamá sufrió un derrame, el cual quedó con problemas graves. No camina, no habla y su mano derecha también. No recibe terapia. Pues yo no sé cómo ayudarla. Bueno, vamos a ver, depende mucho, Melissa y televidentes, del tiempo de evolución en el cual se haya instaurado el evento, es decir, si ya tenemos meses o años. Desafortunadamente nosotros decimos de que el cerebro tiene una capacidad de plasticidad y de recuperación, ¿verdad?, en donde algunas zonas tratan de sustituir a aquellas afectas y que más o menos uno puede hablar de secuelas estables alrededor de los 6 meses, 1 año. Si ya el evento es muy crónico, ¿verdad?, 1 año o 2, pues es difícil que le podamos ayudar a esa persona en la etapa de recuperación, pero hay otras cosas que se pueden hacer, una buena postura, buenas férulas, ¿verdad?, valorar bien cómo se está alimentando, porque muchas veces asocian problemas a la deglución. Y si es un evento relativamente temprano, pues igual, ¿verdad?, lo que yo le diría es que la trate de ir a Levice o a la clínica para que si tiene menos de 6 meses de evolución, pues se trate de remitir a un hospital donde tenga un servicio de rehabilitación o fisiatría, ¿verdad?, para que se trate de estimular sus déficits neurológicos para ver en qué podemos ayudarle a ella. Doctor, rápidamente una última consulta, se nos acaba el tiempo, vamos a verla también en pantalla. ¿A qué edad es más común que se produzca un derrame cerebral? Nos dicen saludos desde Pérez Celedón. Saludos igualmente. Pues es edad dependiente. Entre más adultos seamos, más adultos mayores, tenemos más riesgo de tener eventos cerebrovasculares o derrames. Siempre excluyendo de que hay un grupo en pacientes jóvenes que depende ya de causas genéticas. Y eso pues obviamente depende de la susceptibilidad genética que se tenga. Pero es más riesgoso entre más edad se tenga.
Bueno, doctor, definitivamente muchísimo cuidado. Yo creo que siempre lo digo desde nuestra edad, desde jóvenes, porque de jóvenes vamos para adultos, correcto, ¿verdad? tenemos que cuidarnos. Y bueno, definitivamente también a los adultos mayores hagan caso. Ahí leía incluso, doctor, que mucho de la mortalidad en mujeres es porque dejaban pasar síntomas que percibían, ¿verdad? Y definitivamente, como decíamos, es una emergencia, es que es algo de actuar ya. Es mejor que sea una falsa alarma a dejar pasar el tiempo y luego no poder revertir el daño. Es correcto, así es, Melissa. Gracias, doctor. Ahí están también los números del doctor por si desean contactarlo.